Hola, Dios te bendiga, joven, y cualquier persona que me esté escuchando a través de esta plataforma. Espero te encuentres muy bien. Sé que estamos pasando tiempos complicados, tiempos difíciles, pero aún en medio de esta pandemia y aún en medio de esta situación, sabemos que Dios tiene el control y que Dios está en el medio de esta situación y que su mano de poder está con nosotros. Hoy que te quiero dar una pequeña reflexión y te quiero hablar sobre Mateo 26:34, donde nos habla un poco de que tal vez ya conozcas esta historia donde Pedro niega a Jesús en varias ocasiones. ¿Y por qué te quiero hablar de este tema en particular? Porque así como Pedro negó a Jesús varias veces, nosotros también hemos negado a Jesús más de alguna vez. ¿Y por qué te lo digo? Porque el simple hecho de nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, de cómo nos dirigimos a las demás personas, no es lo adecuado. No estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas, sino que estamos negando a Jesús. Y a veces nos comportamos de una manera que no es la correcta. A veces les faltamos al respeto a alguna amiga, algún amigo, un compañero del trabajo, de tu escuela, a tu maestra, a tu maestro, a tus padres. A veces mentimos, a veces pecamos más de alguna vez, y todo eso que les acabo de mencionar hace que tu corazón se vaya durmiendo, que tu corazón se vaya apagando, que esa luz que debería de brillar en ti, hace en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, no lo está haciendo, no está brillando. Y a veces todo eso hace que nosotros nos alejemos de Dios, de sus caminos, y tal vez tengas otro problema, otra situación, estás pasando por alguna situación que te está haciendo alejar de Dios, de sus caminos. Yo no sé qué problema estés pasando, yo no sé qué estás sintiendo, no sé qué pensamientos tengas, no sé si estás pasando por alguna situación que te acabo de mencionar. A veces nos sentimos que no estamos donde deberíamos de estar, que el ministerio que nosotros tenemos no es el adecuado para nosotros, o a lo mejor tú todavía no conoces el ministerio, todavía no conoces en qué eres bueno para servirle a Dios. Estás confundido, estás alejado, y eso muchas veces te hace alejar también de Dios, y tú dices, es que yo no soy buena para eso, no soy bueno para eso, o es que yo no debo de estar ahí sirviéndole a Dios, o yo no soy digna, o mi pecado es tan grande que pues que no, Dios no me va a perdonar. Y sabemos que Jesús ya murió por nosotros, por nuestros pecados, y Él ya nos perdonó. Y todo eso, poco a poco, nuestro corazón se va apagando, nuestro corazón se va enfriando, y poco a poco nos vamos alejando de los caminos de Dios. Y sabemos que el enemigo quiere eso para ti, para tu vida, porque él anda como león rugiente, viendo cómo devorar y a quién devorar. Pero el enemigo tiene esos planes para ti, pero Jesús tiene otros planes muy especiales para ti. Él no quiere eso para ti, para tu vida. Y sí es cierto, pecamos, sí es cierto, nos equivocamos, cometemos un error, dos errores, tal vez muchos errores, pero Dios sabe, Dios te conoce, Dios sabía que ibas a pecar, Dios sabía que lo ibas a traicionar, Dios sabía que te ibas a alejar de Él, así como sabía que Pedro lo iba a negar en varias ocasiones. Dios sabe, Dios te conoce, porque Él conoce tu presente, Él conoce tu pasado y tu futuro. Y sí, o sea, nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, Dios no se equivoca en haberte elegido, en haberte llamado.
Y Él va a ir por ti para a tener ese encuentro contigo, ese reencuentro contigo a donde tú estés. Porque nosotros nos alejamos de sus caminos y muchas veces nos vamos a esa rutina que nosotros solíamos hacer, a ese confort que nosotros teníamos y nos vamos a esa rutina, nos alejamos y nos vamos a eso que sabemos hacer, así como Pedro se fue a lo que él mejor hacía, y lo que él hacía era la pesca. Pedro regresó a la pesca y nosotros regresamos a ese confort, pero Dios sabe cuál es tu rutina, Dios sabe cuál es tu confort, y Él va a hacer cualquier cosa para ir y buscarte y tener ese reencuentro contigo. Como les mencioné, Dios no se equivoca en haberte llamado. No es casualidad que tú estés escuchando en este momento su palabra, que estés escuchando este mensaje, que tú te hayas congregado alguna vez en alguna iglesia, que tú le hayas servido a Dios, que tú hayas tenido un ministerio, que tú hayas tenido un reencuentro con Él, que tú hayas escuchado de su palabra, por la necesidad que sea, que tú hayas llegado a los pies de Cristo en alguna ocasión, en algún momento de tu vida. No es casualidad, porque Dios no se equivoca, y como dice Romanos 11:29, pues lo que Dios da, Dios no quita. Dios no te quita ese llamado que te ha hecho a ti. Dios no se equivoca. Dios te eligió a ti con un propósito especial. Dios te llamó a ti con un propósito especial, y es que lo conociéramos a Él y que tú fueras salvo. Pero así como Dios quiere que tú seas salvo, también quiere que seas salvo todas las personas que te rodean, todas las personas que están a tu alrededor, tus amigos, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu vecina, tu vecino, tu compañero de clase, tu maestra. Todas las personas que a ti te rodean, también Dios quiere que también sean salvos. Y Él te necesita, Dios te necesita. Dios te está hablando en este momento y te está diciendo: hijo, ven, yo te necesito, y necesito tener ese reencuentro contigo, y necesito que vayas y siembres esa semilla en los corazones de cada persona que te rodea, porque también necesito que ellos me conozcan, que ellos sean salvos. Y si tú siembras esa semilla en los corazones de cada persona, Dios va a trabajar en cada vida, en cada persona, y Dios va a florecer esa semilla que tú has sembrado. Y Dios te ha escogido para esta generación, para tu iglesia, para tus amigos, para tus vecinos, para tus hermanos, para tu ciudad, para tu país, para el mundo entero. Dios te ha escogido y te está hablando y te está diciendo: ven, te necesito y quiero tener ese encuentro contigo. Solamente tienes que abrir un poco tu corazón hacia Él, tu mente hacia Él, tu vida hacia Él. Joven, Él te está hablando. Solamente pon un poquito de tu parte y abre las puertas de tu vida, de tu corazón hacia Él, y Él va a entrar. Te aseguro que Él va a entrar y Él va a hacer grandes cosas en tu vida, y también va a hacer grandes cosas en las personas que a ti te rodean. Él te necesita y te está hablando. Te lo aseguro que tiene un propósito especial para cada uno de ustedes, un propósito grande y especial. Dios te bendiga, joven. Mi nombre es Zulma Hernández y estoy para servirte, estoy a tus órdenes. Mi esposo Daniel Barroso y yo, cualquier consejo, cualquier oración, cualquier necesidad, estamos a la orden, estamos para servirte. Solamente háblenos, un mensajito, una llamada, cualquier cosa. Y antes de despedirme, quiero orar por ti. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Jesús, muchas gracias, Padre mío, por este momento. Gracias, Señor,
por cada joven, Señor, por cada persona que me está escuchando a través de esta plataforma, Padre mío. Señor, yo te pido que bendigas, Señor, y que despiertes ese corazón dormido, ese corazón apagado, Señor. Jesús, despierta esos corazones hacia ti, Padre mío, y haz ese propósito especial, Señor, por el cual tú los has llamado, Señor, los has elegido, Padre mío. Señor, que tu Espíritu Santo y tu presencia estén, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón, en cada hogar, Señor. Yo te pido, Padre mío, que bendigas los hogares, Señor, de estos jóvenes, las vidas de estos jóvenes, Padre mío, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Señor. Y que esas semillas, Señor, florezcan en cada vida, Señor, de cada persona, Padre mío. Yo reprendo, Señor, todo espíritu maligno, Señor, y toda artimaña del enemigo, Señor, que se interpongan en sus vidas, Señor, en sus corazones, Señor, para que puedan llegar ellos a tu presencia y sentir tu Espíritu Santo, Señor. Yo reprendo, Padre mío, todo virus, toda bacteria y todo parásito de sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, joven. Dios te bendiga. Nos vemos.